les ha parecido, lo que les gusta, preguntar cualquier cosa que quieran sobre el proceso, sobre lo que quieran. Pues nada más. El que quiera empezar, que se anime. Y... Sí, yo sobre... Mira, ahora. No, sobre todo el proceso porque es, o sea, los tres estáis muy bien y os acompaña además tanto la escenografía como las luces, el sonido y tal, pero el proceso del engranado de todo, o sea, cómo se ha ido engranando hasta llegar un poco, desde el punto de vista de público, casi a la perfección de, joder, o sea, los movimientos... Bueno, que ya está hecha la pregunta. ¿Han granado hoy? Hoy, ¿no? Estábamos hasta... Y hoy, mira. Las últimas aquí. Pues, Eleni, tú que... Venga, tú tienes todo controlado. Tú que lo viste desde fuera. Pues... O sea, ¿qué teníais primero? ¿La situación y a partir de ahí incorporabais escenografía, al revés? O... empezamos a escribir en agosto. Bueno, empezaron ellos a escribir en agosto. Sí, porque tú estabas por ahí. Era como ideas, situaciones. Si puedes hablar, Dale tú. Nosotros queríamos hacer un cabaret, básicamente, y nos impactó mucho el esquetinazo. Es lo que nosotros definimos como en los situaciones de miedo salir corriendo, en honor a Esquetino, el capitán del Costa Concordia. Y esa situación cuando pasó nos llamó mucho la atención, esa gran metáfora de... Y teníamos eso por un lado, teníamos por otro lado queríamos hacer un cabaret, y todo esto brota porque nosotros trabajamos con una ONG desde hace 3 años que se llama Jóvenes y Desarrollo, y hacemos un tipo de teatro con cierto calado social, lo que pone que es el dossier, porque como trabajamos, la ONG utiliza muchas veces la obra, este proyecto, como punta de lanza para entrar en centros educativos y hablar de problemáticas. De la problemática utilizan las obras nuestras han hablado de ciertas cosas, pero siempre con algún tipo que salpicara algo social para poder la ONG trabajar por los chavales a partir del teatro, porque ellos creen que el teatro es una herramienta muy importante para entrar en los centros y para despertar a los chavales. Entonces nosotros estamos dándole vueltas a algo para este año. Y también queríamos hacer algo que a pesar de estar dentro del programa de la ONG, o sea, para hacer una coproducción con ellos, que tuviera también que lo podíamos hacer para gente adulta también, que no se quedara en una cosa para adolescentes. Entonces creíamos que esto del cabaret, que la música, que jugar mucho con cambios de personajes, con la escenografía, iba a ayudar a contar una historia seria, pero con una textura que atrayese también al público adolescente. Y entonces fuimos intentando hacer las dos cosas, teniendo en cuenta las dos cosas. Al final nos hemos tirado más por el público adulto, por decirlo de alguna manera, porque teníamos más tramas, los adolescentes que están en salpican y tienen una trama más importante, pero al final nos pesó más contar la historia que no las historias de cada uno. Y sacrificamos a esos chavales, los dejamos así como más, porque si no se nos iba muy larga la historia. Y el proceso ha sido, como dice Rafa, ha sido todo a la vez. O sea, teníamos todas estas ideas, fuimos escribiendo, fuimos lanzando y ha ido todo encajándose poco a poco. ¿Queréis hablar uno de vosotros? Como habéis dejado. Y fue todo a la vez, está muy lento, y todo a la vez. Está la música, los cambios, la escenografía, todo. A veces que sí que tenemos que organizarnos más, pero fue un poco al contrario que lo que se hace generalmente, ¿no? Que es tener el texto y ya luego puedes ensayar, sino que fue casi jugar con parte de las cosas que teníamos de otras obras, de escenografía y tal. Como no teníamos dinero, pues lo pusimos todo ahí y fue como ir cogiendo lo que necesitábamos para ensayar, para jugar, ¿no? Y el texto casi vino después, de ensayar, algunas cosas que veías que funcionaban, pues se iban fijando, pero fue como si cuadros, pues hicimos como una especie de un tablón enorme en casa, íbamos dibujando cosas y fueron como viñetas, como un storyboard. Pero no había texto, el texto llegó casi a lo último, ayer. Si planteamos situaciones, planteamos la historia en grande y luego los personajes, y planteamos más o menos las líneas que tenía que seguir. Sabíamos que eran 3 partes muy claras, que era el inicio tipo vacaciones en el mar, luego vendría el cabaret, que era lo que queríamos hacer, era la excusa por lo demás era la excusa para poder tocar y luego vendría la parte de la catástrofe. O sea, teníamos como eso muy claro,
Y a partir de lo que dice Diego, no había texto, teníamos dibujados los personajes y fuimos improvisando a partir de los personajes y de las relaciones y sacando las escenas. Luego hubo momentos en el que también tuvimos que mirarlo desde fuera para decir, quizás la idea que teníamos hecha no era tan buena y es mejor hacer esto porque está cogiendo más importancia en la historia esto que lo que tú tenías en un inicio en la cabeza. Y... ¿vais a hablar alguno de los dos? O sea que lleváis casi, desde agosto, casi 8 meses. Sí, o sea, pero que se montó muy lento y muy rápido a la vez, porque teníamos que estrenarlo para chavales. Entonces nosotros nos planteamos como un mes y medio, creo que fue más o menos. Luego se fue alargando y hasta enero no estrenamos. Pues en realidad empezamos a ensayar, yo creo que el primer ensayo fue como a finales de septiembre, octubre, ¿no? La primera semana de octubre empezamos a decir, venga, vamos a ponernos con todas las ideas que hemos ido soltando, vamos a intentar meternos en la sala. Coincidió con que lo del Costa Concordia, que fue como, esto es un reflejo un poco de la sociedad que después de que sigamos sabiendo que el capitán fue el primero que salió con una bolsa de dinero, fue el primero que llegó a la costa, y era como absurdo, ¿no? El tipo que tiene que tener la responsabilidad de todo un grupo de gente es el primero que escapa, ¿no? Y me parecía un poco el reflejo y eso fue como muy llamativo, ¿no? Eso fue un poco uno de los puntos aparte del cabaret, que quería salir de falta. ¿Y hacer un trabajo en colectivo? ¿En qué momento salían o quiénes salían? Yo pensaba que era la Martita la obra, pero al ver todo lo que eres el... Quiero decir, ¿quiénes salían o cómo se hacía ese trabajo? Pues un poco complicado. Era complicado porque además que estábamos los tres en escena casi todo el rato. Pues en algún momento sí. Por ejemplo, estábamos ahí improvisando, un día Diego salió y dijo, espera, la fila del barco, maletitas aquí, no sé qué, no sé cuántos, se puso ahí a jugar y tal, empezó a hacerse imágenes. Era eso un poco ir jugando. A ver, había momentos del ensayo que era ir componiendo con los elementos cosas, que ya teníamos idea de cómo hacemos un hundimiento, cómo hacemos no sé cuál. Una mezcla de eso, pero de vernos desde fuera poco. Grabábamos vídeos, o sea, hacíamos vídeos y de ahí, bueno, pues sacábamos cositas, pero sí que la sensación un poco de que era todo globo, de que toda una cosa influía a la otra, constantemente. A lo mejor estábamos haciendo un poco de música, un poco de escenografía, algo de interpretación, decidíamos qué personajes eran los que iban a entrar en este barco, seguíamos investigando y decía, bueno, pues ahora tienen que tener una historia de recorrido, que estos tres marineros, como decías tú, que sean personajes bisagra, o sea, fue una amalgama de ideas, generar situaciones, como decías tú, había cosas que eran situaciones más que personajes. O sea, era un montón de ideas y a la hora de ensayar ir poniendo todo eso que se vaya encajando, haciéndolo. No había realmente una mirada así fuerte de fuera. Eleni a veces nos decía cosas desde fuera, proponíamos ejercicios todo. Vamos a hacer un ejercicio sobre jerarquía, vamos a hacer un ejercicio sobre cuál. Un poco como caótico, pero a la vez muy flexible. Porque todo puede, todo. Y al final yo creo que se ha ido decantando un poquito. Sí, lo que Has ido sintiendo que... no hemos trabajado nunca así, porque bueno, tú conoces un poco, pero que siempre hay un director y tal, y nunca hemos trabajado así. Y era un poco caótico y además que yo no había tenido una experiencia de hacer un montaje así. Creo que, no sé, Eleni tal vez, algo así. Pero claro, había como un riesgo muy alto de que no nos pusiéramos de acuerdo. O que uno lo viera o que no lo viera. ¿Sabes? Y llegamos a la primera fase con público y era, a ver, tratando de buscar como retroalimentación de amigos, de gente que nos dijera algo. Pero el proceso también consistió en ceder, ¿no? En ser lo más flexible posible y ceder. Es decir, todo cabe. Lo que no quepa ya irá saliendo. Y bueno. Sí, y llamábamos amigos. Una vez que ya estábamos en la obra cerrada, llamábamos a algún amigo y le hacíamos la función para él. Y luego nos quedamos esperando, venga. Y de todo esto, ¿qué dejamos? ¿Qué cogemos? ¿Qué ponemos? ¿Qué no sé qué? El día que queríamos traer una amiga bailarina, a ver, y nos dice coreografía, aunque no le hayamos hecho caso. Y hay que saber lo que ha salido. Pero como que a este amigo que es muy bueno para los tempos y los ritmos, que se venga a verla y luego
sea, como que íbamos buscando a gente para que nos dijeran cositas y mucha cámara de vídeo. Muy gracioso, porque yo que estaba acostumbrado a dirigir, no dirigía nada. Ella, que es la escenógrafa, decía, joder, es que no estoy decidiendo sobre la cuestión visual. No actuaba también de director y no sé qué. Era una mezcla impresionante. Había un cacao El cambio de papeles. roles, sí. No sabíamos quién era qué y qué estaba haciendo qué. Y eso provocó mucho conflicto también. Está dentro de... Pues enhorabuena porque Estás ahí a hacerte... a mí me parece que he disfrutado o sea, que de verdad he visto muchos personajes distintos que no sois vosotros, que se disfrutan todos como personas diferentes totalmente. Solo con un pequeño detalle te vas claramente a otro personaje como si no tuviera nada que ver con el anterior, y eso es muy agradable de ver todo el tiempo, que es como si hubiera habido aquí 20 personas, o 30 o 40, que lo disfrutas igual, como si hubieran estado todos. Que es muy creíble todo el tiempo, los personajes, los cambios, por sencillos que sean. Es muy... Lo que tú dices, otra cosa que sí queríamos era invitar, o sea, también como lo hacíamos, ha nacido también del proyecto con la ONG, y a veces ves que llevan a chavales a teatros muy grandes, ¿no? Con grandes escenografías, con grandes cosas, y es curioso porque cuando charlas con ellos, pues es que nosotros teníamos una caja y con la caja hacíamos muchas cosas, y es cierto, es que lo he visto todo. No hace falta poner un barco para que vean el barco, sino es invitarlos a imaginar, claro, sugerirles cosas para que ellos hagan también un trabajo de imaginación, ¿no? Claro. A metáfora, ¿no? Que a veces estamos acostumbrados a que el teatro tiene que ser pues, grandes telones, grandes bambalinas, grandes cosas, cuando intentamos hacer un transatlántico, no sabemos si lo conseguimos. La idea es invitar a la gente que se lo imagine. O sea, son 4 tubos, pero la idea es que los chicos y que el público entren en el juego. Con su imaginación, Claro. pues está logrado. Estupendamente. Es un gusto. Además que no tenemos dinero. La mente se agudiza mucho en esos momentos. Si no se hubiéramos contado aquí. Y cuanto al proceso que hablabas tú antes, yo tengo la sensación de como momentos claves. El primer momento fue, bueno, venga, el día que empezamos a soltar ideas. Luego otro momento que fue el día que fuimos al local a coger todo lo que creíamos que nos podíamos servir y meterlo ahí en el escenario y vernos ahí con todo esto. Bueno, esto empieza ya. Luego otro día cuando decidimos ya un poco las viñetas estas, el storyboard, cuando tocó decidir ahí toda una tarde, vamos por aquí. Ha habido como claves que sí que han hecho, yo creo, reorganizar un poco. Yo tenía esa sensación de con esa aparente caos que tienes muchísimo material y dices, venga, pues toca decidir. Luego al día siguiente te entraba otra vez el pánico. O sea, esto que hemos elegido vale, ¿no? Pero yo creo que han sido como hitos que han venido muy bien para ir cerrando y ir eliminando cosas. Pero el ser tan abierto, a lo mejor en algún momento al señor una crisis, de decir esto no vale para nada. Sí. Esto no tiene ni puta gracia, ni sentido, hasta el conflicto. Sí. De burbuja total. Me está metiendo una burbuja y me momento de sacar la cabeza y ¿qué coño hacemos con 3 gorritos? Para esto hemos estudiado teatro, para saber hacer cosas con gorro y con plástico, de tener mucho miedo. Y yo de madre con la barba y con este, es muy ridículo. Y que se cuente la historia, ¿verdad? Y sobre todo que se cuente la historia. Es decir, pues estamos contando, o sea, hay una narración. Un poco la ¿Se entenderá? ¿No se entenderá? Se provoca mucha inseguridad. Claro, no tener a alguien que, bueno, más o menos lo organiza y el dirá, ¿no? Sí se nota. Pero yo creo que es súper interesante. Súper interesante. Creo que un poco como lo de las asambleas y todo esto, o sea, trabajar en equipo es así, o sea, claro que va a haber conflictos, punta pala y inseguridad muchísimo, ¿verdad? Era como, ¿qué hacemos? Pero todo lo vamos, yo si no era todos los días, cada 2. Y lo mismo de ilusión. Lo mismo que te da la crisis, te da la ilusión de esto es interesante. Sí.
Bueno, enhorabuena porque es muy interesante. En términos escenográficos, ¿creen que si hubiesen tenido más presupuesto hubiera sido el mismo resultado? Porque la escenografía en sí es un cuarto personaje muy importante. Y teniendo todos los recursos desde un principio, imaginándose materiales mejores, tal vez, ¿creen que hubiese tenido el mismo resultado o mejor o no? Desgraciadamente, posiblemente sí. O sea, seguro que podríamos haber utilizado cosas que teníamos. Cuando tienes 300.000 posibilidades te empiezas a comer la cabeza de qué hacemos este año, cómo lo hacemos, no sé qué. A mí me gusta muchísimo este año porque yo no me siento la escenógrafa de la función y me gusta mucho porque la función es muy orgánica, o sea, está muy incorporada dentro de todo. No es una cosa exterior que ha venido después de la creación. A veces las escenografías que las piensas en casa y las diseñas y las vas construyendo y luego las traes una vez al escenario, funcionan como jaulas para la obra. O sea, de repente no encajan las cosas y no hay esta libertad que hemos conseguido con esa obra. Por necesidad, yo creo que nos ha venido muy bien no tener presupuesto. También lo decidimos así, o sea, decidimos intentar hacer algo grande. O sea, dentro de lo que había tampoco, pues la opción era, o sea, el trabajo nuestro con la ONG, lo hice del presupuesto bajó mucho, hacíamos 50 funciones al año y este año nos dijeron, vais a hacer 10 nada más. O sea, que era hacer todo un trabajo de creación de un espectáculo, que en los últimos 2 años eran para 50, que te salía rentable del esfuerzo y el económico, pero este año nos dijeron que 10 nada más. Pues, bla, 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 de la crisis, de bla, 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 de bla, bla, bla. Entonces hubo opción de decir no lo hacemos o lo hacemos. Y decir, bueno, pues con lo que haya, no solamente hacerlo, sino intentar hacer algo para poder venderlo luego, para poder salir a salas, para poder no quedarnos... No, pues es lo que hay, pues para adelante. Y que entrar a la furgoneta. No hacer nunca nada que entre dentro del cubicaje de la furgoneta. Si se sale de ahí, malo. Y esa es una de las máximas. Eso y como mucho 6 personas, que son las que caben en la furgoneta. Más no. De todas formas, un mensaje como el que intentáis dar un poco social. Yo pienso como público que igual a mí no me hubiera gustado una escenografía cara, porque se trata de sobrevivir en un naufragio con los recursos que uno tiene, cuando nadie de arriba te está más que dejando morir. Entonces, si pretendéis contarme una historia, que lo habéis hecho fantástico, con unos recursos impresionantes, ahí ya yo me siento como que alguien me miente, ¿no? En cambio, yo aquí me puedo sentir el constructor de la barca o el náufrago, que ese personaje me parece maravilloso, porque hay gente que va a construir la barca, hay gente que dirige a otros y hay gente que se va a limitar a decir, oye, ¿me puedo subir en vuestra barca y algo haré? Entonces eso me parece mágico de vuestro trabajo. Yo creo que nos ha salido, claro, hemos puesto mucho interés, hemos puesto muchas horas, pero también había un punto de eso que dice que ha jugado a favor. O sea, hay un momento en el que a nosotros, por lo menos yo lo digo así, me costaba mucho crear cualquier cosa, pero hubo un momento en el que ya era la historia la que tiraba de nosotros. O sea, esto como que se encajaban las cosas y decíamos, bueno, pues ya si lo vemos tan claro que se van encajando, que nos vamos encontrando vestuario por la calle, que van pasando, que va, ya es un momento en el que hemos pasado ese Ecuador y ya va todo a favor. Pues no, está dejando llevar, y eso es lo que dice la escenografía, al final como que cuadra todo para contar la historia. O sea, la misma historia que estábamos contando era en parte lo que nos estaba pasando, de decir, bueno, estamos ensayando, puede haber conflictos, pero si queremos hacer esto tenemos que ponernos de acuerdo. Y esa era una de las bases para contar, que estábamos contando una historia que en realidad se parecía mucho a lo que podíamos estar viviendo durante el proceso creativo. Y lo que mucha gente está viviendo. Sí, claro. Esa es la magia, que yo puedo salir fuera y decir, bueno, ¿qué tengo? ¿Con quién me junto? A ver, y cada uno, porque yo creo que por lo menos con lo que yo me quedé el otro día cuando vine y ahora he vuelto, es decir, bueno, ¿cuánto tiempo más vamos a esperar a que alguien nos salve? Esa es la gran
Pero claro, hay que aprender, yo pienso que hay que aprender a trabajar juntos. Y es dificilísimo. Es lo que decía Diego antes, hay que aprender a ceder, o sea, cuando lo vives en tus carnes, con tus propios amigos, además, con el tiempo que llevas trabajando, es difícil. Y además, como llevamos tiempo trabajando en teatro, pues has tenido mucha experiencia de lo que son grupos, cómo se forman, cómo se van apoyando o no, qué es lo que falla. Y creo que es un gran aprendizaje y que es lo que hay que seguir aprendiendo en comunidades. Volver a estar ahí. Y eso es muy difícil, claro. Como que dice Mella, se vio con el movimiento asambleario, muy difícil. Pero creo que se está haciendo ahora bastante. Que se ha mejorado mucho en pocos años en eso. En empezar a decidir en grupo, enfrentarse a lo que el otro opina que no es lo mismo que tú, pero entonces hay que ceder por avanzar, por una idea común puede ser positiva. Estaba en el proceso. ¿Y qué vais a hacer ahora? Ahora mismo. No. Mañana. Mañana llevar todo esto al trastero y guardarlo. ¿En serio? Sí, no, pues de momento que tenemos otra cosa y creo que las pararemos en junio tenemos, ¿no? 22 de junio tenemos una Caixa Forum, luego hay intenciones de hacerlo al aire libre, a principios de julio, En el campo de la en cebada. el campo de la cebada, ahora que van Que lo cierren, que ya... Eso, que dicen eso, que ya el Corte Inglés lo ha pillado y que van a desmantelar todo el chiringuito y nos gustaría hacerlo allí antes al aire libre en verano, para solar menos. y luego en septiembre tenemos también opciones de salas en Madrid, estamos creando unos fondos de sitios. No, la idea nuestra es eso, intentar que aguante, o sea, estar tiempo con ellos. Y que el barco, si nos puede llevar el barco a América. Marco y Diego. y seguir buscándonos la vida por otro lado. No, o sea, el teatro es así, tiene que estar picando de muchos sitios para poder tener un mínimo para tirar para adelante. A mí me ha encantado y yo creo que merece la pena intentarlo. Pues sí, no hay. Aparte que no aguantamos montar otra cosa también. Sí. Ya. Y para montar otra hay que primeramente a documentarse. Trabajo, hay que documentarse primero. ¿Más preguntas? ¿O comentarios? Bueno, para mí la clase ha sido como una... O sea, para mí la obra ha sido como una clase de escenografía, de interpretación, de todo un poco. Bueno, sobre todo de escenografía, porque es que no podía quitarle el ojo. Es que ni te dabas cuenta. Nosotros tampoco podemos quitarle el ojo. Quitas el ojo y fuera de aquí. La frase típica es ¿dónde está mi gorro azul? Siempre la digo. No, hoy he dicho ¡peluca! Porque estaba atrás de aquí. Lo que decías tú de que está encajado, sí, ahora lo que te decía Diego, tenía cierta parte de razón. O sea, no ayer, pero hace una semana que se encajó de verdad. Claro, porque me imagino que alguna vez se os habrá caído algún... Todo. Sí, Sí, Todo. Todo. Y esos y nosotros. Se ha venido el día perfecto. Sí, con tanto cacharrería y además de pronto vas andando oscuras para buscar tu gorra que está allí mientras te quitas la chaqueta y una caja en el medio. ¡Pah! ¡Pum! O sea, era así, era una carrera ¿Y con esta? ¿Y qué número de función es esta? 17, creo. 17, con muchos cuentos, pero bueno, hasta las 10 era un caos. sí, Se salía, pero Pero claro, al final tiras eso y se cae la valla, entonces tienes que justificar o el personaje moviendo las cosas. Era caótico. o que no cabía directamente. O sea, esto de cuando empieza el barco a inclinarse, un techo había pequeño y hacer ¡plágate contra el techo! ¡Pum! Y dejar ahí hincado ya decía yo que no cabía. Sí, además como vamos a veces institutos, al salón de actos del instituto, pues un suelo blanco de madera con las paredes y un Don Juan Bosco atrás. Entonces es como, si hay que girarla a tronco, si era... También un poco esa siempre ha sido la tónica, de hacer todo donde se pueda.
Y en aulas, directamente en el aula, hemos hecho esta... Sí, lo hicimos en el aula. Lo hicimos, bueno, había un teatrito que lo vimos, dimos la vuelta al aula, entonces hicimos lo que era el suelo, así un espacio, pero justo detrás estaban las puertas de entrada. Pusimos un cartel además, por favor, que no entren los profesores, no sé qué, no se van a jugar. En medio de la función. Abre la puerta, toda la luz entra ahí, y te quedas, claro, los chavales hacen así, ¡guau! No creas que no salían, no volvían a entrar, salían con la puerta abierta, hablando, ya se acercó Diego de la zapato con la bandeja y pasen el restaurante. Bueno, entren o salgan. Pero hagan algo. Sitios de esos funciones maravillosas. De repente que hay una conexión con el público maravillosa. Aunque haya luz, haya... ¿Una cervecita? Unas papas. Que nos ha gustado mucho, chicos. ¿eh? Diego, yo esperaba que cantaran. Carlitos. Dime. ¿Ese es suyo? Ay, gracias. ¿Te ha dado la tarjeta o la has utilizado?